Buen día, soy la doctora Luz Andrea Ramos Rodas, médico residente de segundo año de radiología de la sede Hospital Nacional 2 de Mayo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la realización de un examen ecográfico básico, ya que es muy importante tenerlo en cuenta también en primer nivel de atención, ya que en muchos centros de salud hay ecógrafos donde se pueden utilizar. Es importante que el médico general también conozca acerca de los aspectos técnicos de la realización del examen ecográfico. Bueno, vamos a tener una hoja de ruta en donde tenemos lo que es la preparación. Hay que ver el equipo, ¿no? Y materiales que tenemos a la mano, lo que es el ecógrafo, el traductor, el gel, la posición del paciente, si va a estar en decúbito supino, lateral derecho, izquierda o prono, dependiendo del examen. Igual el protocolo de examinación va a depender del examen, porque las imágenes adquiridas van a ser específicas. La posición de uno mismo, ¿no? Las prácticas ergonómicas también nos van a ayudar a no cansarnos y a tener una mejor posición. Ajustar la mesa, la posición del paciente, la muñeca, ¿no? Que tenemos que tener una posición neutral y la pantalla debe estar a la altura de los ojos. También tenemos lo que es la selección del transductor en sí. Tenemos transductores como lo que son el convexo, el lineal y el sectorial, los principales a usar. El convexo es un transductor de baja frecuencia que nos va a ayudar en exámenes que requieren profundidad y un amplio campo de visión, como son las ecografías abdominales y obstétricas. Los transductores lineales tienen una alta frecuencia y vamos a usarlos en estructuras superficiales, ¿no? Estructuras vasculares, por ejemplo, la tiroides, el escroto, las extremidades. Y los traductores sectoriales tienen un mediano rango de frecuencia y nos van a ayudar en lo que es la ventana acústica pequeña, ¿no? Espacios intercostales, aplicaciones cardíacas, por ejemplo, o neonatales. Tenemos también lo que es ya la adquisición y configuración de imágenes. Vamos a ver primero lo que es la orientación del transductor. En el transductor siempre va a haber una señal, una marca que nos va a indicar hacia dónde tenemos que orientar esa marca. La marca vamos a tener que orientarla siempre a posición cefálica, tanto en imágenes que son sagitales y coronales. Y en imágenes transversales o axiales, la marca tiene que ir hacia el lado derecho del paciente. Y esa marca en la pantalla del ecógrafo va a estar con una marca también. Eso es lo que nos va a indicar hacia dónde está la marca del transductor. Y siempre tenerlo en cuenta que tiene que estar a la derecha del paciente, mirando hacia la derecha, mirando en posición cefálica, tanto en cortes sagitales y coronales. Bueno, hay que reconocer las principales marcas, ¿no? Que tenemos a nivel de lo que es la pantalla ya del ecógrafo. Tenemos que reconocer que es importante que siempre esté el nombre de la institución en donde se está realizando la ecografía, la identificación del paciente, la potencia de salida de las ondas de ultrasonido y la identificación del tipo de sonda, tipo de ecografía que se va a hacer. También el marcador de la orientación que hace rato vimos, la imagen donde se va a ver la ecografía, los iconos de administración de imagen, el trackball, si está funcionando o no, la vista previa y de las imágenes que vamos a ir tomando y guardando. Rápidamente vemos lo que es ya la botonería, ¿no? El ecógrafo que tengamos. Principalmente vamos a ver que la mayoría de estos va a tener una pantalla táctil, el TSG, que es el aumento de ganancia que podemos también controlar por sectores, ¿ya? La botonería para cambiar lo que son los ángulos de orientación, ¿no? O las frecuencias, otras botonerías que son ya más personalizadas, otras que nos van a ayudar también a lo que es el tipo de flujo, el tipo de imagen, o las imágenes panorámicas, la botonería para cambiar, ¿no? El modo de ecografía que tenemos que usar, el modo M, el Power Doppler, el espectral, el flujo, eh, eh, y bueno, básicamente hay que reconocer, eso ya se va viendo con la práctica, ¿no? Los principales a reconocer pues son el movimiento del trackball, que es básicamente el cursor, los mensajes o las anotaciones que vamos a hacer en cada imagen, el botón de modo B, que también nos va a ayudar a aumentar o disminuir la ganancia, los botones de guardado e impresión y los botones de lateralidad.
vamos a ver que muchas veces van a haber ajustes preestablecidos, ¿no? Que es el preset que le vamos a dar a cada imagen. Por ejemplo, si vamos a hacer una ecografía abdominal general, una ecografía renal, una ecografía obstétrica, una ecografía de músculo esquelético, entonces nosotros vamos a poner el preset antes de iniciar esa ecografía, porque van a tener parámetros establecidos, medidas, ¿no? De cada examen seleccionado. Entonces hay que tratar de siempre poner el preset adecuado para cada examen antes de realizar la ecografía, antes de comenzar cada estudio, ¿no? Y los ajustes que nosotros vayamos poniendo también se tienen que ir tomando en cuenta para cada estudio específico. Tenemos también, como lo mencioné hace un momento, los modos de visualización. Tenemos el modo 2D o modo B, ¿no? Que es el pilar de la ecografía, donde el transductor emite los pulsos de energía y se van a ir reflejando las diferentes interfaces acústicas dentro del cuerpo. Y bueno, las estructuras reflectantes son hipercogénicas, ¿no? En la imagen, es lo que se va a ver. Y las señales de mayor intensidad van a aparecer en blanco, como lo vemos acá, ¿no? Y las señales ausentes en negro, como lo vemos acá en los vasos, y las intermedias en una sombra de escala de grises, ¿no? Ese es el modo B. El modo M, que es un modo de movimiento, muestra los cambios de amplitud y posición del eco a lo largo del tiempo. Entonces, va a haber una línea de tiempo en donde vamos a ver, observar los cambios de amplitud y la posición del eco a través de este tiempo. Entonces, esto es más útil para evaluar estructuras que se están moviendo rápidamente, como son las válvulas cardíacas, la frecuencia cardíaca fetal, por ejemplo, ¿no? Y generalmente es usado en lo que son imágenes cardíacas, sobre todo para ver movimiento del corazón. Tenemos también lo que es el color Doppler, el Doppler espectral y el Doppler de potencia, o el Power Doppler. El color Doppler van a ser colores, ¿no? Que se van a superponer dentro de las imágenes, ¿no? Y principalmente lo que nos va a indicar es la dirección del flujo. Cuando es rojo, el flujo va a ir hacia el transductor; cuando es azul, el flujo va a alejarse del transductor. Entonces, principalmente el color Doppler lo que nos va a indicar es la dirección del flujo. El Doppler espectral se va a mostrar como una onda de pulso, ¿no? Y esta forma de onda indica qué tipo de onda tiene cada vaso, ¿no? Y también va a calcular la velocidad de este flujo. Cuando los flujos están hacia el transductor, esa onda va a ir por encima de la línea de base, y cuando están lejos del transductor, por debajo de la línea de base. Ahora tenemos el Power Doppler o Doppler de potencia, que es un Doppler que va a ser sensible a lo que es el flujo y va a usar un mapa de colores diferente al mapa del color Doppler, ¿no? Que es generalmente para mostrar una amplitud, pero no tanto la dirección y la velocidad, solamente para ver la amplitud del Doppler y detectar el flujo sanguíneo en algún órgano de bajo flujo, por ejemplo. Tenemos también que hay que optimizar lo que es la frecuencia. En esta imagen vemos que se está observando lo que es el hígado, ¿no? Una superficie hepática generalmente no puede ser tan evaluada cuando hay mucha profundidad de la ecografía. En esta ecografía vemos un transductor convexo, ¿no? Es una ecografía con un transductor convexo, con una frecuencia baja de 5,1. Cuando la frecuencia es baja, no se puede evaluar muy bien lo que es la resolución lateral o resolución que tenga la imagen. Entonces, si nosotros queremos mejorar esa resolución, vamos a tener que disminuir lo que es la profundidad. Y al disminuir la profundidad, vamos a ver que vamos a solamente poder evaluar superficies que, valga la redundancia, son más superficiales. Y eso solamente lo vamos a evaluar con transductores que tengan mayor frecuencia, ¿no? Entonces, la optimización de la frecuencia va a depender mucho del tipo de examen que vamos a hacer y qué tan profundo vamos a tener que evaluar o queremos evaluar. Si nosotros evaluamos a profundidad, vamos a tener que usar transductores de baja frecuencia, porque son los que llegan a eh, superficies más hondas, más profundas, ¿no? Y ahí vamos a perder un poco de resolución, por lo cual no vamos a poder evaluar muy bien la nodularidad de, en este caso, la superficie hepática, ¿no? Y esa resolución es la que se pierde cuando nosotros usamos transductores de baja frecuencia. Pero cuando usamos transductores de alta frecuencia, esta resolución mejora, pero a costa de no poder evaluar superficies más profundas.
Entonces solamente se pueden evaluar superficies más superficiales, no valga la redundancia, y usando transductores con mayor frecuencia. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. El enfoque, la configuración del enfoque reduce el ancho del haz de transductor en un punto focal determinado para optimizar lo que es la resolución lateral. Entonces, en resumen, lo que hay que ver es que la zona focal es el punto de menor ancho del haz, donde hay una mejor resolución lateral. Y es ahí donde nosotros debemos enfocar nuestra imagen, ¿no? Porque la idea es poder distinguir las superficies y si mejoramos lo que es la resolución, entonces vamos a mejorar la evaluación de esa imagen. Por lo que la zona focal, que es ese ancho, esa zona en donde el punto de menor ancho de haz y mejor resolución lateral se va a ver, hay que tratar de buscarla y ponerla, ¿no? El, el foco a esa zona. Entonces, este foco se puede mover dependiendo de la imagen que tengamos para poder mejorar a ese nivel de imagen. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que el foco de la imagen, en la primera imagen, en la imagen A, está más arriba, ¿no? Y estamos viendo acá en el ejemplo un riñón. Cuando bajamos el foco hacia donde está el riñón, vemos que hay un cambio pequeño, pero significativo en la imagen, ¿no? Acá la imagen está un poquito más oscura cuando el foco no está a ese nivel y cuando cambiamos el foco vemos que la imagen se mejora. Entonces hay que tener mucho en cuenta dónde está el foco de la imagen cuando estamos haciendo la ecografía. El field of view, que es el, el campo de visión, eh, va a depender de la forma de la pantalla, el tipo de transductor que se utilice y su función. Entonces, incluye esta forma, ¿no? El 2D rectangular, el sectorial, convexo o el trapezoidal. Entonces, dependiendo de la zona donde tenemos que evaluar, vamos a tener que cambiar, ¿no? Y el transductor y cambiar el campo de visión. En el ejemplo acá vemos en la imagen A una imagen transversal, ¿no? Con traductor convexo con una profundidad inadecuada. Tenemos una profundidad de 22 centímetros, ¿no? Lo cual no es adecuado, ya que nos achica la imagen, por así decirlo. Cuando mejoramos esta profundidad, llegamos a 12, ahí podemos evaluar mejor la imagen. Entonces es importante ver el campo de visión, ¿no? Acercando o disminuyendo la profundidad, en este caso. Acá tenemos otra imagen transversal, ¿no? El páncreas obtenida con un ancho de sector estrecho. Entonces, en este sector ancho que no es muy estrecho no permite una correcta evaluación del páncreas, ¿no? Una completa evaluación. Entonces, cambiando este campo de visión, nosotros podemos ver mejor el páncreas para tener una mejor evaluación. Entonces, ese sector es el que se optimiza. Tenemos la ganancia. Lo que es la ganancia es una forma de que nosotros podemos aumentar, ¿no? La ecogenicidad, por así decirlo, de toda la imagen en general de manera eléctrica, ¿no? Y así poder mejorar esa evaluación. Pero hay que tener en cuenta de que no siempre aumentando la ganancia vamos a mejorar la imagen. Entonces hay que tener en cuenta mucho eh, en qué momento poder aumentar o disminuir la ganancia. ¿Ya? Por ejemplo, en esta imagen, la imagen del hígado con una ganancia que está muy elevada. Entonces no se puede evaluar bien porque no se ven otras estructuras al costado de la vesícula, por ejemplo, o no se ve bien el parénquima hepático, ¿no? Entonces es el brillo de la imagen que vamos a ir observando que no es el adecuado. En la segunda imagen vemos que la ganancia está demasiado baja, ¿no? Y bueno, está muy oscuro como también para poder evaluarla. Y en la tercera imagen tenemos una ganancia que es adecuada, que está optimizada, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer, ¿no? Poner la ganancia a un porcentaje en el cual nosotros podamos evaluar bien, ¿no? La ecogenicidad del hígado, en este caso, ¿no? Entonces la ganancia general afecta el brillo de la imagen, así como la ganancia amplifica electrónicamente la señal del eco que regresa y no es afectada por la fuerza del pulso inicial. El TCG es un- una forma que tenemos para poder aumentar la ganancia, pero de manera sectorial. Por ejemplo, en esta imagen en A,
vemos que el TSG no ha sido bien optimizado, ¿no? La parte más superficial está con una ganancia, la parte más profunda con menos ganancia. Entonces tenemos que tratar de mejorar a este nivel lo que es el TSG, ¿no? En la siguiente imagen vemos la misma zona, pero el TSG sobrecorregido, ¿no? Que es el aumento de la ganancia solamente por este sector, tiene un brillo muy elevado, entonces tampoco nos ayuda. En la tercera imagen tenemos un TSG optimizado. Entonces hay que tener en cuenta de que esta zona del ecógrafo nos va a ayudar, sí es cierto, a poder optimizar la imagen de manera sectorial, ¿no? Utilizando la ganancia por sectores, de arriba hacia abajo, pero hay que tener en cuenta de que debe ser de manera óptima, ¿no? Para que nosotros no obtengamos una imagen como la segunda, que tampoco se puede evaluar las estructuras profundas cuando hay demasiado brillo. Entonces no está bien demasiado brillo ni tampoco poco brillo, ¿no? A ese nivel. Y bueno, tenemos también otro tipo de imágenes que podemos llegar a obtener. Por ejemplo, eh, este formato de imagen en modo B, en modo M, en cualquiera de los modos en realidad, podemos congelar, ¿no? O lo que llamamos nosotros frisear. Y después de haber congelado la imagen, mediante el trackball podemos adelantar o retroceder unos 3 segundos a veces para ver el cambio de esa imagen en el tiempo. Y así podemos elegir el cuadro o el mejor cuadro que queremos para poder evaluar dicha imagen, ¿no? Tenemos también el modo cine. El modo cine es un modo en donde nosotros vamos a ver la imagen en serie, pero en varios segundos, ¿no? En 1 o 2 segundos, ¿no? Puede ser hasta 60 segundos en algunos psicógrafos, pero esto también nos va a ayudar, ¿no? Es como ver un video. Vemos ahí el hígado y la vesícula, ¿no? Y bueno, es muy importante también usarla en, por ejemplo, eh, el modo M, ¿no? Si queremos evaluar el movimiento de ciertas imágenes o cómo se está portando el flujo, ahí nos va a ayudar bastante lo que es el cine. Y bueno, el field of view extendido, que es una imagen que nosotros tomamos de manera panorámica, cuando son estructuras que son muy grandes y ya no se puede evaluar solamente con el transductor convexo, ¿no? Y supera esto, entonces podemos hacer un panorámico en donde ya captamos toda la zona de la lesión que queremos evaluar, ¿no? También tenemos esa forma de evaluación, ¿no? Acá dice, en este ejemplo, el tumor de este estómago intestinal interabdominal de 23 centímetros, bastante grande, puede capturarse en una imagen compuesta. Es una imagen compuesta, ¿no? Panorámica, como le decimos. Y bueno, de esa manera nosotros podemos optimizar la imagen y ver qué tipo de ecografía vamos a hacer, el tipo de imagen que vamos a usar, también el modo, ¿no? El modo B, el modo M, el cine, ¿no? O los panorámicos. Entonces, hay que tener muchas cosas en cuenta para poder evaluar ecográficamente una zona y es importante de que los médicos, sobre todo los médicos generales que seguramente están en contacto con los ecógrafos, a veces no saben cómo usarlos y bueno, es una pequeña ayuda, ¿no? Para poder comprender y es que la optimización de las imágenes ecográficas se debe aprender y practicar, ¿no? Y tener en cuenta la forma de los traductores y seleccionar el adecuado. La visualización de la pantalla, las notas de la imagen que podemos poner, ¿no? Y así tratar de dominar un poco las técnicas de ecografía para mejorar el reconocimiento de las imágenes que no están bien y que va a permitir al médico utilizar estas técnicas y mejorar la calidad de imagen para una buena interpretación de las patologías, ¿no? De los pacientes en general. Bueno, eso sería todo.